Buenas tardes a todos. Vamos a, entonces eso, hablar del estatuto epistemológico de la teología natural. Para eso, primero decir qué es la teología natural. Un trabajo aparecido hace 10 años la define como el ejercicio de reflexionar filosóficamente acerca de la existencia y naturaleza de Dios, independientemente de una revelación, real o aparente, o de escrituras divinas. Esta disciplina, así definida genéricamente, entonces es en primera instancia una rama de la filosofía que se pregunta acerca de Dios. En cuanto parte de la filosofía se aplica a su asunto según la luz natural de la razón, es decir, no a partir de la fe ni tampoco de experiencias religiosas que por otra parte resultan incomunicables. En cuanto a aquello por lo que se pregunta, esto es Dios, pretende alcanzar aquello que por sí mismo trasciende la experiencia humana cotidiana. Esta disciplina puede, por otra parte, y de hecho lo hace, recibir otros nombres. Es conocida como teodicea, teología filosófica, otros nombres que se le puedan dar. Ahora bien, independientemente del nombre que se emplee, ¿cómo se plantea de dónde nace esta disciplina? Cronológicamente aparece al mismo tiempo que que se plantea rigurosamente la metafísica, y de una manera precisa con Aristóteles. Como es bien sabido, su desarrollo en la patrística y la escolástica estuvo unido a la conciencia de una sabiduría que estaba por encima de esta disciplina, esto es, la teología sagrada, cuyo punto de partida, a diferencia de la teología natural, es la fe. La reforma protestante, de acuerdo con su visión de la razón como completamente corrompida, consideró a la teología natural como un esfuerzo pelagiano para hablar de Dios. Spinoza, como es bien sabido, por otra parte, tiene la originalidad de un planteo acerca de Dios que no es teísta, sino panteísta, Deus sive natura. Hoy en día, la pregunta filosófica sobre Dios sigue vigente. Por ejemplo, en ambiente anglosajón, la cuestión se profundiza a partir de los institutos que promueven la teoría del diseño inteligente, nuevas publicaciones que aparecen continuamente, o los debates entre ateos y apologistas. De todos modos, el tema que querríamos poner a consideración es el estatuto epistemológico de la teología natural. Esto es, si es una disciplina asestante o si en cambio es parte de una disciplina y de ser así, ¿qué lugar ocupa en ella? Para contestar este interrogante, vamos en primer lugar a recordar el campo de estudio de la sabiduría que aparece en el primer libro de la Metafísica de Aristóteles. Luego vamos a ver cómo sistematiza Santo Tomás la cuestión en el prólogo del comentario a la metafísica. Por último, de acuerdo con la teoría de la ciencia del Aquinate, vamos a examinar en qué momento de la especulación metafísica conviene hablar de Dios. Comenzamos, pues, presentando la cuestión aristotélica. El libro primero de la metafísica nos ubica con precisión en la especie de estudio que es la metafísica, que, para favorecer la nomenclatura aristotélica, conviene llamarla ahora filosofía primera. Todos los hombres desean por naturaleza saber. He ahí el consabido inicio de dicho libro. A partir de esta afirmación, Aristóteles se pregunta a quién llamamos sabio y comienza a girar en torno a tal concepto. Por medio de una comparación con el arte, porque de hecho la ciencia y el arte son semejantes en cuanto que son hábitos dianoéticos, esta girita se eleva hacia ciertas características de la sabiduría. Un albañil y un arquitecto colaboran en la construcción de un edificio, pero el albañil hace la casa sin saber el porqué de lo que hace. Aunque el albañil sea mejor para levantar la pared, sin la guía del arquitecto es inútil su tarea. La diferencia estriba en que el arquitecto conoce las causas del edificio y, en general, del arte de la construcción. De allí que el arquitecto resulta relativamente más sabio que el albañil. Ahora bien, si se pudiera llegar a una ciencia que conociera las causas supremas, las que influyen en todo lo que es, cuyo objeto fuera máximamente universal y que alcanzara la misma divinidad, entonces estaríamos delante de la verdadera sabiduría. Esta sabiduría, que hasta donde podemos estamos llamados a alcanzar, por otra parte, sería más propia de los dioses. Citando al mismo Aristóteles,
pues será divina entre las ciencias la que tendría Dios principalmente y la que verse sobre lo divino. Y esta sola, la filosofía primera, reúne ambas condiciones, pues Dios le parece a todos ser una de las causas y cierto principio, y tal ciencia puede tenerla o Dios solo o Él principalmente. Fin de la cita. Así pues, la filosofía primera envuelve la cuestión de lo divino. Asimismo, como dijimos previamente, trata también de lo universal en grado sumo y de las causas y principios supremos. Se la llama ciencia teológica o divina, en cuanto que la causa y principio supremo es Dios. Por lo tanto, lo que hemos llamado teología natural coincide aquí con la misma filosofía primera, vista en cuanto que versa sobre lo divino al tratar de su sujeto. Pero, ¿cuál es su sujeto? Justamente hoy más temprano se habló de este tema. Aristóteles declara en el libro sexto que a esta disciplina le corresponderá considerar lo ente en cuanto ente, su cuidad y las cosas que le son inherentes en cuanto ente. Así pues, al tratar de lo ente en cuanto ente, y puesto que Dios es causa y principio de lo que es, esta disciplina forzosamente deberá ocuparse de la cuestión teológica también. Santo Tomás, en el prólogo al comentario a la metafísica, vuelve sobre la naturaleza de la disciplina suprema. Esta tal será la que trate acerca de las cosas máximamente inteligibles. Ahora bien, máximamente inteligible se puede entender en tres sentidos: en el orden del entender, en la comparación del intelecto con el sentido y en la misma cognición del intelecto. Respecto del orden del entender, aquello por lo cual se adquiere certeza de algo es más inteligible que ese algo. En la ciencia, la certeza se adquiere por las causas. Luego, la ciencia que trate de las causas supremas tratará de lo máximamente inteligible. Respecto de la comparación entre el intelecto y el sentido, así como el sentido capta lo sensible, que es particular, así el intelecto capta lo inteligible, que es universal. Luego, lo máximamente inteligible será lo máximamente universal. Y lo máximamente inteligible, dice Santo Tomás, es lo ente y aquellas cosas que se siguen de ello, como lo uno y lo múltiple, la potencia y el acto. Fin de la cita. Por último, respecto de la misma cognición del intelecto, el Aquinate sostiene que hay mayor grado de conocimiento cuanta mayor inmaterialidad hay, y por eso el intelecto se da donde hay separación de la materia. Ahora bien, es preciso que haya proporción entre la potencia y el objeto. Luego, lo máximamente inteligible será lo máximamente inmaterial. En este caso, no se refiere nuestro autor a las formas que han sido abstraídas de la materia, sino a las que, según su mismo ser, son inmateriales, lo cual le compete, en grado sumo, a Dios. Así pues, lo máximamente inteligible serán las causas supremas, lo ente y lo que se sigue de ello, y Dios. Todo esto cae bajo la consideración de una sola ciencia, la filosofía primera, pero no como el sujeto de esa única ciencia. Lo ens comune, lo ente en cuanto ente, es el sujeto de esta disciplina. Santo Tomás dice en el mismo prólogo, refiriéndose a lo ens comune, que este es el sujeto de esta ciencia cuyas causas y propiedades, él dice pasiones, indagamos. Así pues, lo ente en cuanto ente hace las veces de género investigado en esta disciplina, aunque su unidad obviamente no es unívoca sino analógica, del cual se indagan las causas y las propiedades. En cuanto considera las sustancias separadas y ante todo a Dios, se la llama teología o ciencia divina. En cuanto considera lo ente y lo que se sigue de ello, metafísica. En cuanto que considera las causas supremas y los primeros principios de lo ente, filosofía primera. Los nombres, entonces, atañen a la totalidad de la disciplina, aunque su sujeto se restrinja a lo ens comune. Como es evidente, una cuestión de peso será si tal ens comune puede predicarse también de Dios. Si este fuera el caso, Dios entraría de pleno derecho como sujeto de la metafísica. Sin embargo, no parece ser esta la posición de Santo Tomás. El Aquinate utiliza sin ambajes la palabra ente para referirse a Dios, pero no lo hace como punto de partida de la metafísica. Lo ente que es sujeto de la metafísica está compuesto de acto de ser y esencia. Una vez demostrado que hay Dios, puede ser denominado como ens per essentia, en el que su ser es su esencia,
mientras que lo ente causado puede ser visto como ens per participationem, compuesto de ser y esencia. Este último es el sujeto de la metafísica que se realiza analógicamente en los géneros supremos. Hecha esta digresión, volvemos al punto que nos interesa. La metafísica, toda ella es filosofía de lo ente en cuanto ente, y al mismo tiempo, toda ella es teología natural. Solo se llega a la causa primera a partir del ser en acto de los entes, y esta consideración es estrictamente metafísica. El valor de otro tipo de argumentos, morales, por ejemplo, también se discierne a la luz de los principios metafísicos. Con esto queda bastante claro que la teología natural no es una disciplina asestante, desvinculada del conjunto del saber metafísico y quizás antes bien relacionada con la filosofía de la religión. Toda la filosofía primera entonces es metafísica y teología natural. Sin embargo, es evidente que por momentos trata del ente en cuanto ente y por momentos de la causa primera. La organización de los estudios metafísicos acostumbra a dividir este saber justamente en dos materias: metafísica o ontología y teología natural o teología filosófica. Los manuales de estudio incluso suelen venir divididos de esta manera. Precisamente un manual de teología natural tomado al azar presenta así su disciplina. Es teología, es decir, tratado de Dios, y natural, o sea, por las solas luces de la razón natural. No se accede a Dios secundum quod in se est, lo que es Dios en su esencia, sino como causa de las cosas. De ahí la definición de la teología natural, parte de la metafísica que estudia la primera causa de los entes. La metafísica, que estudia los entes en tanto que entes, sus propiedades y estructuras, lleva consigo necesariamente la pregunta por la causa de los entes. La respuesta subsiguiente, que será, como veremos, Dios como causa de todo ser, no trasciende la metafísica, sino que se inscribe en ella como una de sus partes. La teología natural es, pues, parte integrante y culmen de la metafísica. Fin de la cita. Nada más convincente que esta presentación. La metafísica, aun siendo ciencia una, tiene dos momentos. Matizamos lo de partes, que dice el autor, para no atentar contra la mentada unidad de la disciplina. Esos dos momentos serían el tratado del ente y el tratado de Dios. El primero versa sobre el sujeto de la metafísica, el segundo sobre la causa de dicho sujeto. El primero es el punto de partida de la metafísica, el segundo su culmen. Quien conoce las causas, y con más razón la causa primera, conoce el principio por el cual es inteligible el sujeto de la disciplina. Ahora bien, siendo lo que hace que algo sea inteligible más inteligible que ese algo, la contemplación filosófica alcanza su ápice en el conocimiento de la causa primera. Santo Tomás, en el comentario al De Trinitate de Boecio, elabora el procedimiento a través del cual se articulan estos momentos metafísicos. El artículo cuarto de la cuestión quinta plantea los distintos tipos de principios que tiene una ciencia. Estos principios pueden ser de dos tipos: que no constituyan una naturaleza en sí misma o que sí constituyan una naturaleza en sí misma. Por ejemplo, se suele decir que las mareas se producen por la influencia de la luna. A título personal, desconocemos absolutamente si esto es verdad o no. De ser así, evidentemente, hay algo en el agua que le permite comportarse de ese modo. Así tendríamos dos principios de las mareas. Por un lado, una propiedad del agua que le permite ser atraída por la luna. Esta propiedad no constituye una naturaleza completa en sí misma, sino que es algo del agua. Por otro lado, la luna, que sí constituye una naturaleza completa en sí misma, es decir, es una cosa distinta del agua que ejerce cierta causalidad sobre ella. En la metafísica sucede lo mismo. Tendremos dos tipos de principios de lo ente en cuanto ente. De una parte, algunos principios que no constituirán una naturaleza completa en sí misma. Así aparecen las nociones de sustancia y accidente, de acto y potencia, etc. Estos principios bien pueden llamarse inmanentes. De otra parte, algún principio que sí constituirá una naturaleza completa en sí misma, que será precisamente la causa del ente. Este principio bien puede llamarse trascendente y será lo que llamamos Dios. De este modo, así como quien estudia las mareas hablará de las propiedades del agua y de la luna,
Así el que estudia metafísica hablará de los principios del ente y de la causa trascendente del mismo. Y así como quien estudia las mareas tendrá como objeto principal las propiedades del agua, y solo hablará de la luna como algo que influye sobre el agua, porque de la luna se ocupa el astrónomo, así el metafísico hablará de los principios del ente inmanentes como su sujeto propio y de Dios solo como la causa trascendente. Si bien el estudio de los principios inmanentes constituye la, si se nos permite la palabra, ontología, y el estudio de Dios constituye la teología filosófica, resulta ser que estudiar a Dios en metafísica es como estudiar la luna cuando se habla de las mareas, no es su sujeto propio. Pero así como la luna será objeto propio del astrónomo, Dios será objeto propio para otro tipo de estudioso, para quien hace teología sagrada, partiendo de la revelación de lo que Dios dijo de sí por su Hijo, de lo que la fe que profesamos nos enseña. Así pues, en metafísica tendremos dos momentos, la, entre comillas, ontología y la teología natural. El primero orientado a los principios inmanentes del ente, el segundo a los trascendentes. El artículo primero de la cuestión sexta del mismo comentario se explaya sobre el modo de alcanzar estos principios. El proceso por el cual nos remontamos a los principios de algo se llama resolución. Como ya hemos dicho, hay principios de dos tipos, inmanentes y trascendentes. Cuando nos remontamos a los principios inmanentes, la resolución se llama secundum rationem. Se indaga qué es el ente y se hallan sus principios explicativos inmanentes, en última instancia, el acto de ser y la esencia. Se va de lo particular, podríamos decir, a lo universal. Cuando nos remontamos a los principios trascendentes, en cambio, la resolución se llama secundum rem y se va del efecto a la causa. Se indaga de qué depende el ente en cuanto ente y se establece esa cosa que influye causalmente sobre él. En el ejemplo, el proceso por el cual se descubre la propiedad del agua que permite las mareas es una resolución secundum rationem. Aquel por el que se descubre que la luna es el principio causal de las mareas es una resolución secundum rem. El proceso contrario se llama composición. Se dará una composición secundum rationem si vamos de los principios inmanentes ya descubiertos a la cosa considerada. Se dará una composición secundum rem si vamos de la causa a los efectos. La presentación del manual que leímos hace unos momentos hace terminar la metafísica en la consideración de la causa primera. La estructura implícita de la metafísica sería, en primer lugar, establecer su sujeto, lo ente en cuanto ente. Luego, en segundo lugar, resolver el sujeto en los principios inmanentes que lo explican. Esto es, sustancia y accidente, acto y potencia, ser y esencia. Por último, resolver el sujeto en el principio trascendente que lo explica. Esto es, la causa primera, o sea, Dios. Esta presentación, de todos modos, no responde completamente a la naturaleza del saber metafísico, por una cuestión que fue mencionada en el prólogo al comentario de la metafísica. Allí leíamos que lo ens comune es el sujeto de la metafísica cuyas causas y propiedades o pasiones indagamos. En el comentario a los analíticos posteriores, Santo Tomás dice que en cualquier ciencia hay ciertos principios del sujeto, acerca de los cuales es la primera consideración. Como en la ciencia natural, se trata en la primera consideración acerca de la materia y la forma, y en la gramática acerca de las letras. En cualquier ciencia hay también algo último, en lo que se termina la consideración de la ciencia para que se manifiesten las pasiones del sujeto. Ahí termina la cita. Así pues, en toda disciplina hay una progresión, sujeto, principios, pasiones o propiedades. Estas pasiones en metafísica, las pasiones entis, son las propiedades trascendentales. En efecto, no se terminan de entender estas propiedades si no se explicita su fundación en la causa primera. Pero para poder fundarlas allí, es preciso haber establecido la existencia, la naturaleza y los atributos de Dios. De donde que debe haber un momento más compositivo y resolutivo, un cuarto momento en la enumeración que hemos presentado recién, posterior a la especulación acerca de la causa primera en metafísica. Así lo establece el artículo primero de la cuestión 44 de la prima pars. Es necesario decir que todo lo que de algún modo es, sea por Dios. Si en efecto se halla algo
en algo por participación, es preciso que sea causado en él por aquel al cual le conviene esencialmente. Es necesario, pues, que todas las cosas que se diversifican según una diversa participación del ser, como sea más o menos perfectamente, sean causadas por un ente primero, que es perfectísimo. Y por esta razón no se puede tratar in via iudici ni de los trascendentales, ni de la causalidad, ni de la participación, ni de la analogía propiamente hablando, si no se desciende de la causa primera a lo ente en cuanto ente. Así pues, ¿cuál es el estatuto epistemológico de la teología natural? A nuestro entender, vista como un momento de la metafísica, no es el momento ni inicial ni final. Se trata del ascenso resolutivo secundum rem hacia la causa primera. Ahora bien, este ascenso implica un posterior descenso para dar razones completas del sujeto de la metafísica, esto es, de lo ente en cuanto ente. Este argumento, paradójicamente, refuerza la afirmación de Santo Tomás de que la teología natural es coextensiva con la metafísica. Separadas como se las suele separar didácticamente, no responden adecuadamente a la pregunta por lo ente en cuanto ente. Ubicadas, en cambio, en el orden propuesto, subjectum, principia, pasiones, refuerzan la unidad de una única ciencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Bacigalupe, por esta excelente y clara exposición. Y abrimos el lugar para las preguntas. Doctor Berro. Sobre todo, quería agradecerle mucho, padre, y sobre todo ese cierre con respecto al descenso. Me parece que hay una fecundidad inmensa en ver los entes a la luz de su causa primera, y no solo en elevarnos de los entes a su causa primera. Ese momento final, ese cuarto momento, es tremendamente enriquecedor porque se trata de ver los efectos, las criaturas, voy a usar la expresión que también es metafísica, a la luz de su causa primera. Toda la visión de los trascendentales se enriquece enormemente con esta perspectiva y no se entenderían si no fuera a la luz de su causa primera. La definición de veritas rerum, veritas rei prima, por ejemplo, no se entendería si no fuera a la luz de la causa primera. Ahora, tengo la impresión de que en los estudios tomísticos esta vía de retorno desde la causa primera no es suficientemente explotado, desarrollado o meditado. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Parecería, no sé si por ahí usted está de acuerdo conmigo, que es como una visión más sapiencial. Visión sapiencial del efecto a la luz de la causa. Sí. Yo debo decir que no. Es verdad que al dar metafísica uno se da cuenta que darlo por separado algo está faltando ahí. Y es verdad que a veces en los estudios, pero lo que pasa es que, claro, didácticamente es práctico dividirlo en dos materias también, entonces por esa razón puede ser que sea lo más común. De todas maneras, debo decir eh, que, por decir así, la idea esta, más o menos yo la he encontrado en algunos otros autores. Es así. Por ahí, y la he hablado también con el padre Cristian, que está acá, justamente hace el año pasado. Así que me parece que hay como un camino que se va abriendo a que se introduzca con esta visión con más claridad. Muchas gracias. ¿A ver alguna otra pregunta? Vaya el padre. Muchas gracias, padre. Muy clara la exposición y muy profunda. La pregunta puntual es correctísimo y comparto toda la exposición. Ahora bien, no es propio, puede sonar como una objeción, no es objeción, es pregunta. En realidad, nuestro acceso al ipsum esse subsistens está siempre mediado por el ens y no podemos concebir nada si no es bajo la razón de ens, que es el trascendental
fundante, digamos, del funcionamiento del intelecto humano, del espíritu humano en general. Entonces, ¿cómo es posible, de qué manera y hasta qué punto, que el ipsum esse subsistens, conocido solo de manera analógica bajo el filtro de Lenz, ilumine después y clarifique la progresión en la fundación de las propiedades o pasiones de Lenz? Gracias. Sí, es un inmenso problema, porque ahí flotan un montón de cuestiones en torno a esto. Porque eso, a la pasada simplemente lo mencioné, la cuestión de si Dios entra de pleno derecho en el concepto de ente o no. Y claro, la cuestión es que es distinto de todo lo demás por esta cuestión de que en él sujeto y perfección es lo mismo, ser y esencia es lo mismo. Y eso para nosotros sí es verdad, decimos ese problema, bueno, el padre Andrés podría hablar de sobra acá de todas las cuestiones de los nombres negativos de Dios, ¿no? Decimos ente y ¿qué decimos? Sí, no entra en otra categoría, pero no es ente como cualquier experiencia de ente que nosotros podamos llegar a tener. Por lo tanto, esa le cabe, hasta dónde le cabe, es el modelo de todo ente, es difícil de contestar la pregunta así, pero de todas maneras, a mi entender, es el ente por esencia, sin duda, pero el mismo, continuamente en Santo Tomás se ve esto, le dice que es el ente por esencia, pero después no es como el ente que se realiza en los dos géneros supremos de sustancia y accidente. De hecho, trasciende a los géneros supremos de sustancia y accidente, no realizándose en ninguno de los dos géneros. La palabra sustancia le queda mejor que la palabra accidente, pero de todas maneras, la palabra sustancia implica la distinción entre ser y esencia. En Dios, que no se da distinción entre ser y esencia, si lo llamamos sustancia, lo estamos llamando también, otra vez por analogía, por la falta de algún modo de nombrarlo mejor, justamente. Hipersustancia. Efectivamente, sí, pero No, no. Bueno, no, San Agustín dice que Dios es llamado sustancia abusivamente en el De Trinitate, abusive. O sea, no le cabe el nombre de sustancia, porque efectivamente no es, no es como ninguna sustancia creada. No, en Dios está contenida la perfección de cada sustancia, es la fuente de la perfección particular y también de las perfecciones comunes. Las perfecciones comunes de las cuales la primera es el ente o el ser, ¿no? Como está en el cuarto capítulo del De Divinis Nominibus. Ahora, las otras perfecciones tampoco son sinónimos del ente, eso está dicho explícitamente por Santo Tomás muchas veces. O sea, bonum no es sinónimo de ente. uh-huh. Y así con las otras perfecciones. Esas perfecciones, por un lado, se distinguen del ente. Efectivamente, la inteligencia capta algo distinto. Si no, no habría necesidad de nombrarlas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Claro, el problema es que nosotros no vemos a Dios. Entonces, no podemos ver todas las perfecciones divinas. Para volver a San Juan de la Cruz, dice que las perfecciones de Dios son infinitas y hay muchas que no conocemos porque no están todas reflejadas en la creación. O sea, hay muchas perfecciones de Dios que están escondidas en Dios, ¿no? Pero todo eso está reflejado en el ente o en el ser, mejor. Las dos cosas valen juntas. En el ser está cada una de las otras perfecciones que siguen al ser. Yo, respecto de esta cuestión, el problema que aparece, a mí me parece, ¿no? Es esta cuestión que si decimos que decir que no es ente, la causa primera, Dios, es demasiado fuerte. Decir que no fuera ente, porque justamente es. Ahora, decir que sea, al mismo tiempo, es decir poco respecto de él, porque sabemos que no es como ninguno de los entes que podemos experimentar. Por lo tanto, ahí nos quedamos sin imágenes, nos quedan apenas palabras sobre las cuales apoyar el uso de nuestros conceptos y saber que estamos yendo, eh, digamos, más allá de todo lo que podemos incluso conceptualizar, porque cuando decimos que es su ser, es su esencia, ya eso es hablar de una infinita perfección de ser y que
son palabras y ahí nos quedamos. Una cosa más, nada más diría, que siempre está el riesgo en esto, me parece a mí, ¿no? O siempre tenemos como atrás pensando en la cuestión de la ontoteología, De de Heidegger y Heidegger, Kant. sí, y entonces también nos hacen ruido esos problemas. Sí, perdón, no quiero. Santo Tomás explícitamente en la parte final, no tengo ahora los libros, pero en el capítulo sexto, en el Lectio Sexta del De Causis, dice explícitamente que Dios no es ente, es ipsum esse subsistens, y por eso está sobre nuestra capacidad de entender. Sin embargo, esa es una designación claramente resolutiva en vía judici. No obstante, se puede decir, y Santo Tomás lo dice en otros contextos, que Dios es ente. Ahí lo que correspondería hacer es la distinción entre rem significata y modus significandi, porque nosotros significamos al modo de ente como nosotros concebimos el ente, pero la perfección significada es la del ese que constituye al ente. Entonces va por ahí, me parece. Pero igual, como no tenemos, como dijo Andregen, el padre Andregen, la visión facial de Dios, no tenemos esa noción de ipsum esse subsistens que podría dar la última luz y el último acabamiento de la metafísica. Que entre paréntesis también viene del De Trinitate de San Agustín. Ahí dice San Agustín que Dios es el ipsum esse, ¿no? Y es fundamental, o sea, a veces con esta deformación de la visión histórica de la filosofía se contrapone a San Agustín con Santo Tomás, son acercamientos muy superficiales, no solo en el orden teológico, sino también filosófico. Y algo semejante hay que decir de Dionisio, y tal vez lo que más se acerca es el final de Divinis Nominibus de Dionisio, porque ahí dice que Dios es uno y trino, pero no es ni uno ni trino, porque, claro, no es uno como lo que nosotros conocemos como uno, y tampoco es trino como tres personas que nosotros conozcamos. No es así, trino. Y lo mismo hay que decir del ser. Sí. Perdón, sí. Estamos allá. Sí, eso que decía el padre respecto de esa distinción entre objeto, significado y modo de significar. Sí, tal cual, es esa la manera de sistematizar la cuestión. Ahí aparece, por ejemplo, la suma contra Argentina, me parece que es en el capítulo 30 del primer libro, que esto, por ejemplo, los nombres de perfección absoluta, como bondad, se pueden predicar de Dios, pero sin embargo, respecto del objeto significado, respecto del modo, no, porque nosotros usamos los nombres de acuerdo al modo como conocemos, y lo que conocemos siempre es algo que es compuesto. Entonces tenemos que ahí separar una perfección que sea subsistente, mientras que para nosotros toda perfección subsiste en algo distinto.